El despliegue militar era impresionante, no se había visto algo así en Tokio, 3 desde el ataque del último ángel. Cientos de helicópteros sobrevolaban, junto con un avión de cargo gigantesco. Los rumores eran ciertos, el EVA-03 había llegado. Shinji y Asuka se encontraban en el techo del edificio de Nerf viendo la muestra de poder por parte de la humanidad. Las primeras pruebas con el nuevo piloto se iban a llevar en unas nuevas instalaciones realizadas apenas en las afueras de la ciudad. Esto porque según el protocolo de Nerf no era seguro tener más de 3 EVAs en una sola instalación. La prueba se realizaría mañana a mediodía. Como todo el personal de pruebas iba a estar desplegado en la nueva instalación, no habría pruebas al día siguiente con los chicos. Así que por ahora tendrían tiempo libre. Asuka, el nuevo piloto lo están preparando desde hace un par de meses, pero no lo hemos visto, ¿no te parece extraño? Supongo que quieren mantener todo en secreto por si hay problemas en la prueba inicial. Cuando acabó su oración y con el fin de que el chico no hiciera más preguntas le dio un beso. Es momento de irnos, este espectáculo de estupidez se terminó, dijo Asuka mientras se sacudía el polvo de la falda. Esa noche pasó tranquila y sin sobresaltos. Los dos se levantaron y fueron a la escuela. Sin embargo, se les había indicado que tendrían que ir a los cuarteles de Nerf y prepararse para una posible contingencia. Esto era una medida precautoria indicada por el comandante Ikari. Aún con ello el ambiente en Nerf era relajado, estaban seguros de que las pruebas irían según lo planeado y que no habría ningún problema. Todo cambió cuando la alarma sonó, por primera vez en 19 meses. Era algo que no esperaban, la indicación llegó desde donde se encontraba el comandante. Desplegarían las 3 unidades, no iban a correr riesgos. Cuando se desplegaron la unidad 00 y la unidad 02 son derrotadas con relativa facilidad. Shinji disparaba contra la unidad 03, pero parecía que esta no podía ser afectada. No fue hasta que vio como un golpe debilitó por completo a la unidad 02, esto provocó que Shinji entrara en un estado de rabia. Comenzó a golpear a la unidad 03, Shinji estaba actuando como nunca se le había visto, convencido de que tenía que acabar con el ángel y sin dudar por un solo segundo. Al momento en el que estaba sucediendo, Asuka recobró el conocimiento dentro de su unidad. Se dio cuenta de que Shinji iba a acabar con el ángel. Pero se dio cuenta que lo estaba atacando con esa ferocidad porque no sabía quién estaba dentro de la unidad. Asuka se armó de valor y estableció conexión con la unidad de Shinji. Shinji, te tengo que decir algo muy importante. Asuka, no tengo tiempo, tengo que derrotar al ángel. Shinji, el piloto de esa unidad es tu amigo Touji. Cuando Shinji escuchó eso, la unidad inmediatamente se detuvo, justo en ese momento sufrió un golpe, cayó al suelo. En ese momento la unidad empezó a ser golpeada. ¿Cómo lo sabes? Me enteré hace ya un tiempo atrás. ¿Hace cuánto tiempo lo sabías, Asuka? ¿Todo lo que me has dicho es mentira? Shinji, perdóname, debí de haberte dicho cuando me enteré. Un Shinji alterado estableció conexión con el centro de mando. No voy a seguir atacando a la unidad, no puedo hacerlo, mi amigo está dentro de los cuarteles retumbó una decisión tomada desde el más alto mando. Desactiven los controles del piloto, es un incompetente. Activen el Dummy Clock. En esos momentos la unidad 01 se bloqueó. No importaba qué movimiento hiciera Shinji, esta no respondía. De pronto la unidad emitió un ruido, los monitores se encendieron de nuevo y se empezó a mover sola. La unidad 01 atacó de manera salvaje al ángel. Primero arrancó los 2 miembros superiores de la unidad 03 y se abalanzó sobre el núcleo de la unidad. El horror que estaba experimentando Shinji era indescriptible. Estaba viendo cómo la unidad era destruida frente a sus ojos. Sabía que su amigo estaba sintiendo todo. Finalmente vio como la unidad 01 desprendió la unidad donde seguramente estaba Touji y la destruyó aplastándola con las 2 manos. En ese momento Shinji quedó horrorizado, nunca pensó que podría ser capaz de matar a otro ser humano. Aunque Shinji no había hecho nada, él se sentía igual de culpable, no había podido detener a su propia unidad. Touji seguramente murió pensando que su amigo lo había destrozado con su propia mano. Finalmente, Shinji recuperó el control de la unidad 01. Intentó acercarse a la unidad 03, cuando una comunicación del cuartel general confirmó lo que había temido. El piloto de la unidad 03 estaba muerto. Shinji quiso ver el cadáver, pero lo único que pudo hacer fue presionar el botón para ser expulsado de la unidad. La náusea que sentía era indescriptible. Finalmente vomitó todo lo que tenía en el estómago. Horas más tarde dentro del cuartel de Nerf.
Shinji veía una gaseosa de naranja, veía como las burbujas subían a la superficie y se reventaban. Pero ahora todo le provocaba una profunda náusea, su mera existencia se le hacía nauseabunda. Para él las burbujas que subían bien podrían ser la viscosa sangre de Touji hirviendo. Pensar en ello solo lo hizo sentir más asco sobre sí mismo. Asuka vio a Shinji y caminó hacia él, se sentó a su lado y acarició su cabello. Schatz, no fue tu culpa, el Dummy Club estaba más allá de tu alcance, no, es mi culpa. Si tan solo hubiera sabido que se trataba de Touji, no hubiera salido y no hubieran podido tomar control de mi Eva. O tal vez hubiera podido desactivar el Eva sin matarlo. ¿Por qué me lo ocultaste? Por primera vez desde que habían empezado su relación Shinji había gritado, su rabia era incontrolable, su cara estaba desencajada, quítame las manos de encima. Shinji, yo solo te quería proteger, mientes, querías proteger tu estatus en Nerf, siempre me mientes. Déjame solo. Shinji salió de la cafetería de Nerf a un paso apresurado y firme. Asuka, que se había quedado atrás de él, se encogió de hombros y se puso a llorar. Estaba sola de nuevo. Era la primera vez en meses que Asuka se sentía así, vacía. Sentía el contacto de las personas, reía y platicaba con Ikari y el resto de sus compañeras de clase. Sin embargo, se sentía sola. De nuevo no era especial para nadie, nuevamente sentía que solo el Eva le daba importancia a su existencia, sin el Eva ella solamente estaba vacía y se sentía sola. La soledad rodeada de personas es lo peor que puede sentir una persona, al menos eso pensaba Asuka. Cerca como nunca de tantas personas, pero a la vez nunca tan sola, nunca tan vacía. Esperar todo el día la llamada de Shinji, esperar todo el día una invitación a salir, esperar el llamar de un teléfono que nunca sonaba. Tal vez el dolor de la esperanza de encontrar afecto real y que este nunca llegara era lo que la lastimaba tanto, o tal vez el dolor de no tener un lazo profundo. Habían pasado tantos días iguales desde que su lazo más importante se desquebrajó ante sus ojos que ya no le importaba. Hacía tantos días que el punzante dolor en su pecho y habían pasado tantos días en los que las ganas de llorar la invadían pero la cobardía de enfrentar el vacío interno que tenía la detenía. Que todo ya era igual. Era una realidad, el aura repugnante que rodeaba su vida nuevamente había regresado. Pero, esta vez era distinto, finalmente pensó que una persona se le había acercado por lo que era, pero al final una vez más acabó lastimada. Estaba sentada en el balcón del departamento de Misato, le gustaba sentarse ahí y sentir el viento golpear su cara. Cuando notó que la puerta del departamento se abría, era Shinji. Cuando notó que era él, ella simplemente volteó de nuevo su mirada a las calles de Tokio. 3. Esto era algo que había pasado desde su discusión en Nerf. Los dos notaban la presencia del otro, sin embargo ninguno de los dos mostraba el más mínimo interés por comunicarse con el otro. Asuka se había preocupado por lo que había escuchado decir a Shinji alguna vez. Sin embargo, el muchacho ya no era el mismo. Habían pasado ya casi 2 años desde ese suceso. Shinji ya no tenía esa voz tierna, su voz se había enronquecido a lo largo del último año. Ahora parecía tener más amigos, incluso con la muerte de Touji. Incluso parecía que Shinji llevaba su separación mejor que Asuka, él se veía feliz en la escuela. Incluso últimamente tocaba más el cello que antes. En definitiva, Shinji ya no era el mismo. Asuka tampoco era la misma muchacha de 14 años, su cuerpo había cambiado notoriamente. Sus caderas se habían ensanchado y su busto había crecido un poco. Por unos instantes pensó en cómo habían cambiado ambos, en el tiempo que pasaron juntos. Las veces que reían, incluso como parecía que cuando estaban juntos el resto del mundo a su alrededor se desvanecía. Al pensar en eso, se puso a llorar. Al otro lado del apartamento se escuchaba cómo se prendían los quemadores de la estufa y el sonido de trastos chocando con otro empezó. No sabía qué era lo que más le dolía, lo mal que se sentía estar sola o el hecho de que a Shinji parecía no importarle estar lejos de ella. Ella, que se supone era la fuerte, estaba sufriendo como nunca. No pudo más, decidió que iba a confrontar a Shinji. No era justo que ella sufriera y que él estuviera cocinando tarareando una canción. El dolor se había convertido en ira. Entró al apartamento y lo cruzó rápidamente, casi no notó que empujo a Pen Pen y lo tiró. Estaba decidida. Eres un imbécil, ¿lo sabías? Eres una escoria sin sentimientos que me dejo como a un trapo viejo. Hubiera hecho lo que fuera por ti, he sufrido como nunca y a ti ni siquiera te importó. Una Asuka histérica le gritaba a Shinji mientras sujetaba con todas sus fuerzas una de las sillas de la cocina. Asuka, ¿crees que no he sufrido?
Tenía tiempo que no sufría como lo estoy haciendo ahora, me cuesta ocultarlo, dijo Shinji mientras apagaba el quemador de la estufa y dejaba a un lado el mandil que tenía puesto. Entonces, ¿por qué no me dices nada? Asuka apenas podía contener su coraje. Porque soy un egoísta, finalmente Shinji cambió su volumen de voz, debería de sentirme culpable por matar a mi mejor amigo, pero no, en lo único en lo que pienso es en que terminamos, no hay día en el que no te vea en el balcón en el que no me gustaría acercarme, abrazarte y estar contigo, a Shinji finalmente se le empezaron a escurrir lágrimas de los ojos. Asuka finalmente se calmó, entonces, ¿por qué no estamos juntos? Yo te quiero y tú a mí. Porque no puedo, Asuka aún no me perdono por matar a Touji y no me puedo perdonar ni siquiera pensar en él. Asuka, ¿no lo entiendes? Tú me ocultaste quién estaba dentro de ese Eva. Lo peor de todo es que no estoy triste porque soy el responsable de que mi amigo esté muerto, estoy triste porque no te tengo. Mientras no me pueda perdonar matar a Touji, no te puedo perdonar a ti, la cara de Asuka nuevamente había cambiado, el enojo nuevamente se había apropiado de ella. O sea que yo tengo la culpa, Shinji fue un ángel. Ni tú ni yo tenemos la culpa. Teníamos que acabar con esa amenaza. Si piensas que la batalla con los ángeles nunca iba a dejar alguna víctima que conocieras, eres un estúpido. La vida no tiene sentido, Shinji, gente buena muere diario y las causas justas no siempre son las que ganan. Pensar que toda tiene solución y que siempre va a llegar un héroe a rescatarnos es algo que solo piensan los niños y los estúpidos. La vida es cruel y es injusta. Nosotros solo piloteamos los EVA, no somos héroes. En el momento en el que los ángeles se extingan, vamos a ser desechados como si nada hubiera pasado. Por eso cuando se tiene algo bueno como lo nuestro hay que luchar por ello. ¿Todavía no lo entiendes? Perdóname Asuka, pero yo no soy tú. Yo no puedo olvidar a Touji como si nada hubiera pasado. Quisiera estar contigo, pero no es algo que me merezca. Y si crees que soy un tonto por ello entonces lo soy, entonces tal vez, no debemos estar juntos, dijo Asuka mientras soltaba la silla que hasta momentos antes sujetaba con tanta fuerza, te juzgué mal, pensé que habías madurado, pero sigues siendo el niño idiota y emberrinchado que conocí hace 2 años, si es tu forma de pensar Asuka no puedo hacer nada. Pero en verdad si algún día puedo volver a ser la persona con la que te sentías feliz ¿me darías otra oportunidad? No, creo que nunca lo fuiste, la respuesta fue rápida y seca. Shinji volvió a prender el quemador de la estufa y se volvió hacia sí mismo. Asuka caminó lentamente a su recámara. Era extraño, ahora se sentía más sola que antes de hablar con Shinji. Pensaba que alguien entendía su forma de pensar. Pero ahora sabía que nadie lo hacía.